Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el Padre Rubén Francisco Bellante. Es una alegría para mí compartir otra edición más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, este programa, taller especialmente dedicado a catequistas, digamos, agentes de evangelización en general, pero también a todos los bautizados, ¿no? Y como siempre hacemos antes de comenzar cada programa, yo los invito a que nos abramos con confianza a la acción del Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz, fortalecedor lleno de bondad, dulce huésped del alma. Tú eres alegría para el alma, eres descanso en nuestros cansancios, templanza en nuestras pasiones, alegría en nuestro llanto. Ven con tus 7 dones. Ven a tomar posesión de todo nuestro ser, dulce huésped del alma. Rúa Santa, Espíritu Santo de Dios. Ven, ven Espíritu Santo, ven. Ven sobre todos y cada uno de los oyentes de este programa. Ven a renovarlos, ven a recrearlos, ven a enamorarlos de la persona viva de Jesús y de la misión que tienen. Ven Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén. Y bueno, el tema un poco de este programa es mis cuestionamientos a Dios. Y sí, ¿por qué? Y porque en nuestra mente, como le atribuimos directamente a Dios todo lo que ocurre, o porque creemos que hemos perdido el tiempo entregándonos a Dios, o porque la emotividad herida por esas situaciones se revela contra Dios, o porque tenemos una imagen pobre e inadecuada de Dios que nos lleva a colocarlo a Él por debajo de nuestros intereses y dificultades. A veces sucede que nos agobian los problemas que tenemos con los demás, nos angustian los sufrimientos que nos causa la maldad ajena, el cansancio interior, los rencores, la tensión psicológica, nos llevan a buscar un culpable de todo eso y finalmente culpamos a Dios. Es como si creyéramos que Él nos hace sufrir a través de los demás y entonces nuestro interior le grita a Dios algo así: ¿hasta cuándo me vas a torturar? ¿Cuándo me dejarás en paz? En realidad, si vamos a la Escritura, vemos que Job le decía a Dios algo parecido. Suscitás contra mí nuevos testigos, acrecentás tu furor contra mí, apartate de mí. Así podré sonreír un poco, decía Job, ¿no? Capítulo 10, versículos 17 y 20. Pero aún los que saben claramente que no es Dios quien envía o causa directamente los males, igualmente se cuestionan, porque Dios podría intervenir a favor de los buenos, podría escuchar la súplica de los inocentes y darles una mano. También Job se quejaba de esta aparente indiferencia de Dios ante la injusticia. Leemos en Job 24:12: desde la ciudad salen los gemidos de los moribundos, las gargantas de los heridos piden auxilio, pero Dios no escucha sus plegarias. Estos cuestionamientos interiores me pueden llevar a escapar de la oración, a rechazar todo trato íntimo con Dios. Por eso, como vimos al hablar de la teología del dolor, es importante recordar por qué los demás pueden hacerme daño, simplemente porque son libres y con una libertad débil que puede dejarse dominar por el pecado. Es la misma causa por la cual también yo puedo dañar a los demás, y seguramente los he hecho con mis críticas, con mis agresiones, mentiras, ironías o con mi indiferencia. La razón es que Dios nos ha creado libres y por lo tanto capaces de hacernos daño unos a otros. Por eso yo, que amo mi propia libertad, a veces soy víctima de la libertad de los demás. Dios podría evitar que nos dañemos unos a otros, y es cierto que Él trata de tocar nuestro corazón para que no hagamos daño, pero normalmente respeta nuestra libertad.
si no lo hiciera, solo cabrían dos posibilidades. Primero, que seamos marionetas movidas por Dios sin capacidad de decisión. En este caso, todo funcionaría bien y nadie haría daño, pero no tendríamos esa libertad de decisión que tanto valoramos. Y segundo, que Dios nos hubiera creado directamente en el cielo, es decir, que nos hubiera hecho santos en la gloria celestial desde nuestro nacimiento. En ese caso nadie haría daño, pero no habría una historia que se construye también desde la debilidad, no habría un camino en esta tierra. Y Dios quiso que hubiera una criatura, el ser humano, que hiciera una historia, un camino en esta tierra, con la posibilidad de caer, volver a levantarse, avanzar entre los desafíos. Nosotros valoramos eso. De hecho, la mayoría de nosotros no quiere morirse, ni quiere que sus seres queridos se mueran, aunque vayan al cielo. Y cuando muere un niño de pecho, aunque ese niño se vaya al cielo, nos cuesta aceptarlo. Eso significa que nosotros preferimos este plan que Dios ha elegido para nosotros, preferimos unos años más en esta tierra con libertad de decisión, y preferiríamos que ese niño todavía no se fuera al cielo e hiciera también ese camino terreno con nosotros, ¿verdad? Pero sí preferimos este plan de Dios que nos permite hacer un camino libre en esta tierra. No podemos ignorar que eso incluye la posibilidad de hacernos daño unos a otros con nuestra libertad. Sí, pero nosotros no solo cuestionamos a Dios cuando los demás nos hacen sufrir, también sentimos que nuestra fe y nuestro amor a Dios se debilitan cuando tenemos que sufrir a causa de los fenómenos naturales y de las cosas que pasan. Cuando acabamos de colocar árboles en nuestro jardín y el granizo los destroza, cuando salimos de viaje y se rompe el motor del automóvil, y además se enferma un amigo, y se nos muere el perro, qué sé yo. Y cuando nos suceden varias cosas juntas en poco tiempo, sobre todo cuando no las esperábamos, empezamos a sentir que Dios está en contra de nosotros, que no nos ama, que no se preocupa por nosotros, etcétera, etcétera. Ya dijimos que en este mundo, donde vamos haciendo nuestra historia, Dios ha dejado a la naturaleza sometida a sus propias leyes y a su propio funcionamiento, y normalmente Él no interviene para modificar ese ritmo natural. Y sabemos que otras veces los fenómenos naturales que nos perturban son necesarios para poner en orden algo que se ha desajustado en la naturaleza. Pero nosotros no podemos ver ese juego tan complejo de distintos factores, ¿no? Como cuando llega el dolor, solo sabemos que sufrimos, ¿verdad? Y sentimos que estamos sufriendo y no queremos seguir sufriendo. Por más que nos expliquen, y por más que entendamos que el sufrimiento es parte de este mundo, nos revela que Dios no evite este sufrimiento que debemos soportar ahora, ¿verdad? Entonces, una cosa es la mente con todas sus razones y explicaciones, y otra cosa es la emotividad, los deseos, las sensaciones, las necesidades, los reclamos del cuerpo, del afecto, etcétera, ¿no? Entonces, digo, resumiendo un poco esto, ¿no? Amplía un momento tu imaginación y tu mente. Sentate cómodamente, respira profundamente, sentí tu cuerpo, tus manos, tus piernas, tus ojos, tu respiración. Y luego imagínate un paseo por la tierra, las selvas espesas, los océanos profundos y llenos de vida, las montañas altísimas y nevadas, los desiertos interminables y sus oasis, las diversas ciudades. Y luego amplía más la mirada y fíjate en la multitud de planetas, en el inmenso e incandescente sol, con sus magníficas explosiones de fuego y de luz. Amplía más la mirada e imagínate la inmensidad de todo el universo, con sus incontables soles, galaxias, inmensidad de inmensidades,
y te darás cuenta de que tu mente no puede abarcar eso. Y la infinita cantidad de detalles que hay en este universo. Y si volvés a la Tierra tan pequeñita, ¿te imaginas la cantidad incontable de detalles de este planeta? Ríos, vientos, corrientes marinas, tormentas heladas y los problemas de cada uno de los millones de seres humanos que viven en la Tierra, todos relacionados entre sí, todos influyéndose unos a otros. ¿Te das cuenta de que es un misterio cómo puede funcionar todo eso? Un misterio que al ser humano se le escapa. Y tu pequeña vida está inmersa en esa complejidad infinita. Puedes advertir así que solo Dios puede verlo todo, que solo Él puede mirar esa totalidad, que solo Él puede entender este misterio. Entonces pedirle a Dios que te conceda mirar con sus ojos las pequeñas cosas de tu vida para que puedas entenderlas mejor en ese conjunto que vos no podés ver. Entonces eso es lo que yo te pido, ¿no? Ahora vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más gozo y evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con más gozo y evangelio de hoy. Y estábamos hablando de mis cuestionamientos a Dios, ¿no? Entonces me pregunto, ¿para qué sirve Dios? En medio de la angustia nos preguntamos eso, ¿no? ¿Realmente puede ayudarme en algo tener la amistad de Dios? Si Él normalmente no interviene haciendo milagros para socorrerme en mis dificultades. Entonces, ¿para qué perdí mi tiempo y muchas cosas buenas de la vida buscando a Dios o tratando de entregarme a Él? ¿Para qué me sirve? Parecen preguntas irreverentes, egoístas, interesadas, pero son preguntas inevitables, porque en esta vida es imposible liberarnos de todo interés personal o entregarnos a algo por una purísima generosidad completamente gratuita. Pero la respuesta es, claro que sí, es verdad que el encuentro con Dios puede hacernos mucho bien y tiene algo que ofrecernos también cuando llega el dolor. De eso dan testimonio muchas vidas transformadas por su presencia. La amistad con Dios vale la pena, aunque no nos quite todo sufrimiento, y vale la pena por varios motivos. En primer lugar, porque con Él se le puede encontrar un sentido, un significado y un para qué a todo, aún a las cosas más oscuras, a las experiencias más amargas. Bajo su luz nada es inútil, ni siquiera los fracasos, ni siquiera el mismo pecado, porque Él es capaz de sacar un bien para nosotros también de nuestros males. De hecho, una misma experiencia negativa es vivida de una manera por un corazón cerrado y de otra por un corazón lleno de Dios. Ya enseñaba el viejo libro del Sirá Sida que para los buenos todo es bueno y para los malos todo es malo. Hay cosas que no terminamos de comprender con razonamientos y explicaciones, pero que nos parecen simples cuando logramos un encuentro con Dios en el amor. Allí percibimos mejor que nadie el sentido profundo de todo, podemos ver más allá, más a fondo, y logramos captar la bondad y hermosura del plan de Dios. Eso es fuente de una esperanza que nos sostiene, como lo expresa la oración del beato Claudio de la Colombière. Dios, estoy tan persuadido de que velas sobre todos los que en ti esperan y de que nada puede faltar a quien de ti aguarda todas las cosas, que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, descargando sobre ti todas mis inquietudes. Yo dormiré en paz y descansaré, porque tú, Señor, y solo tú, has asegurado mi esperanza. Los hombres pueden despojarme de mis bienes y de la reputación. Las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida, y serán inútiles todos los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz, dice la oración del beato Claudio de la Colombière.
Como testimonio de una esperanza que nos sostiene aún en las situaciones más graves, podemos recordar las últimas palabras que dejó escritas Juan Luis Ruiz de la Peña poco antes de morir a causa de una penosa enfermedad. Él escribió: es preciso tener una enfermedad realmente grave, potencialmente mortal, para percatarse cabalmente de lo que significa en verdad eso de que el ser humano es cuerpo y no tiene cuerpo, porque es entonces cuando el yo personal resulta embargado, enajenado, literalmente expropiado por la dolencia que padece, que lo inunda por entero y que reduce la libertad, la creatividad, el normal uso de la razón, la trayectoria biográfica, en suma, a un penoso simulacro de lo que fuera hasta entonces. Solo el hecho Cristo sirve aquí de algo. Todo lo demás es literatura, generalmente mediocre, patético titanismo o huida encubridora de la situación que se está viviendo. El en tus manos encomiendo mi espíritu es, en esta coyuntura, la única fórmula con sentido, la sola consolación posible en la fe en el Dios vivo y en la esperanza de la victoria sobre la muerte, escribía Juan Luis Ruiz de la Peña poco antes de morir a causa de una penosa enfermedad. Entonces digo, la esperanza nos da esta seguridad sobrenatural de que en la peor agonía, cuando no podamos sostenernos, Dios nos llevará cariñosamente en sus brazos. Estar con Él vale la pena sobre todo para lo más valioso que hay en nosotros, para lo más profundo de nuestro ser, para nuestra capacidad de conocer y de amar, para nuestra capacidad de encuentro, para eso que es lo más digno de nuestro ser. Dios es la respuesta adecuada, su amistad es el camino de realización personal y caminar en su amistad hace que todas las experiencias de nuestra vida sean una ocasión para crecer en ese amor y en ese encuentro. Pero esto se valora cuando alcanzamos a percibir de alguna manera la belleza suprema, el valor infinito de Dios que sobrepasa todo otro bien, como tan adecuadamente lo expresaba San Agustín cuando decía en su libro Confesiones: ¿qué amo yo cuando te amo a ti? No amo la hermosura corporal, ni las glorias de este mundo, ni la claridad de la luz, tan amiga de estos ojos míos, ni las dulces melodías de las canciones variadas, ni el suave aroma de las flores o de los perfumes, ni el sabor del maná o de la miel, ni los cuerpos humanos tan agradables a los abrazos de la carne. Nada de eso amo cuando amo a Dios. Y sin embargo, amo una luz, una voz, un perfume, un alimento y un abrazo cuando amo a mi Dios. Luz, voz, perfume, deleite y contacto en mi ser interior, allí donde brilla para mi alma una luz que ningún espacio contiene, donde resuena una voz que el tiempo no arrebata, donde se exhala un perfume que el tiempo no disipa. Todo eso amo cuando amo a Dios, dice San Agustín en el libro Confesiones, capítulo 10. Es cierto que necesitamos algunos signos del amor divino, sí, pero a medida que nos entregamos a la amistad con Él, nos bastan signos cada vez más simples y pequeños. Nosotros nos desgastamos, nos angustiamos, nos llenamos de tensiones y ansiedades solo por lograr momentos buenos, instantes fugaces de placer, de éxito o de gloria humana, de afecto, de seguridad. Pero Dios puede darnos esos momentos mejor que si nosotros lo buscáramos. De hecho, muchas veces Dios nos da pequeñas satisfacciones afectivas que nosotros no habíamos buscado, pero no llegamos a valorarlas en su momento porque estamos pendientes de otros planes que ocupa el lugar de Dios. El mismo Hijo de Dios, al hacerse hombre, se sometió a los límites de la vida en la tierra y por eso Él puede comprender lo que significan nuestras angustias, nuestras rebeldías interiores, nuestros cansancios. Por eso Él puede ser también compañero de camino que entiende lo que nos pasa. Él sabe de verdad lo que se siente
porque al hacerse hombre también asumió una emotividad humana y con esa emotividad vivió la desilusión, la humillación, el dolor físico, la angustia cuando la muerte se acerca, etc. Por eso su compañía es verdaderamente compasiva. Con él podemos sentir que nuestra angustia es comprendida a fondo por alguien que nos ama y sabe lo que nos pasa. Dice la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 18, por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la misma prueba. Por todo esto, si hasta ahora hemos tenido una relación superficial con Dios, que nos ha servido de poco y no nos ha preparado para estar fuertes ante las dificultades, podemos comenzar un camino para que nuestra relación con Dios sea más profunda y más fecunda para nuestra vida. Entonces, usemos nuevamente nuestra imaginación como nos pide San Ignacio de Loyola, que es un precioso regalo de Dios porque nosotros no podemos pensar sin imágenes y la imaginación condiciona nuestro pensamiento. Imaginemos un mismo problema sufrido por dos personas diferentes, un problema muy concreto y difícil, pero una de las personas tiene un corazón simple, confiado en Dios, generoso, mientras la otra persona tiene un corazón egoísta, siempre pendiente de sí mismo, lleno de quejas, miedos y resentimientos. A ver, ¿cómo te parece que evolucionará esta situación para una persona y para la otra? ¿Qué te parece? Dirás que la respuesta es evidente, pero a la vida que estás llevando, ¿para cuál de las dos situaciones te está preparando? ¿Y no será el momento de tomar una decisión para cambiar de rumbo o para mejorar tu modo de vivir? Mira, te lo dejo allí y hacemos una pausa y enseguida volvemos con la tercera parte de hoy de Gozo y Evangelio con el tema Mis cuestionamientos a Dios. Ya estamos de regreso con más Gozo y Evangelio de hoy, es la tercera parte esta. Y por supuesto, como siempre, te recuerdo cuáles son nuestras líneas de contacto. En primer lugar, te recuerdo que podés volver a escuchar este programa y todos los demás ya pasados a través del canal de YouTube Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario. O sea, entrás a YouTube, buscás el canal Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario, donde dice suscribirte, te suscribís forma gratuita y ahí tenés estas posibilidades. También en mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, podés suscribirte, podés recibir notificaciones, podés también ver todas las series de televisión, los programas de audio incluso, allí en mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. También podés dar me gusta a mi página de fanpage en Facebook, Rubén Francisco Bellante, y encontrarme también en Instagram y en Twitter. Antes de ir a la pausa, habíamos quedado en que había una pregunta acá, ¿no? A ver, ¿cuál es el momento de tomar una decisión para cambiar de rumbo o para mejorar tu modo de vivir? Y entonces allí viene una sugerencia, y la sugerencia es que haga frecuentemente esta oración. Señor, despertá en mí el deseo de crecer en la vida espiritual, el anhelo de encontrarme más profundamente con vos. El solo hecho de repetir esta oración irá disponiendo tu corazón para abrirte a la vida mística, y eso será sumamente importante para encontrar paz y vitalidad en medio de las dificultades que la vida te depare. También es importante dedicarse en algún momento a tomar la Biblia y a leer lentamente la pasión de Jesús, mirar su desilusión, su fracaso, los amigos que lo abandonan, su dolor físico, su temor. Recordar algunas situaciones semejantes que hayas pasado en tu vida y advertir cómo Jesús puede comprenderte porque Él lo vivió. Y ocupar unos minutos de tu tiempo para darle gracias y reposar en sus brazos de amor. Pero digamos una vez más que no basta entender
estas cosas con la mente ni tomar decisiones con la voluntad, porque la mayoría de las veces no son la mente y la voluntad el problema, sino la emotividad. Aunque podemos justificar a Dios con nuestra mente, nuestro corazón y nuestra piel, han sentido una especie de abandono, han sentido lejos a Dios cuando más necesidad teníamos de su auxilio. Y por eso no bastan las explicaciones. Hay que lograr que nuestra emotividad se exprese ante Dios para que Él pueda sanar la herida de nuestro amor hacia Él. Nuestras rebeldías no proceden tanto de cosas que no entendemos, sino de cosas que no le perdonamos a Dios y se dejan sentir desde la oscuridad del corazón. Por eso, cuando se experimenta la necesidad de discutir con Dios, hay que hacerlo. Cuando necesitemos decirle algo, tenemos que decírselo. ¿Decir qué? Eso, precisamente eso que nos hace sentir molestos cuando pensamos en Dios. Hay una sinceridad total que solo con Dios podemos tener, porque solo a Él no podemos dañarlo ni escandalizarlo con nuestras quejas y cuestionamientos. Sin la sinceridad con Dios no es posible restaurar lo dañado. Los sufrimientos de la vida han ido produciendo en nosotros una mala imagen de Dios, pero esa imagen errónea puede ser una excusa para escapar de Él y de uno mismo, de la propia verdad. Por eso, para que entremos de verdad en la presencia de Dios, es necesario plantearle a Dios también las quejas ocultas de nuestro corazón, enfrentarlo. Y cuando las cosas que Él dice en la Sagrada Escritura no nos convencen, no conviene escapar de esa palabra, sino dedicar un tiempo a luchar con ella, hasta que la palabra pueda vencer con su luz en nuestro corazón. Y hablar con Dios sobre nuestra queja más profunda, detenidamente y con total sinceridad, es el primer paso para incorporar en nuestro camino espiritual las cosas que no funcionan bien en nuestra vida. Es el primer paso para poder liberarnos. Al mismo tiempo, esta sinceridad con Dios es implicarse personalmente en la oración, es tomarlo en serio a Él y tomarnos en serio a nosotros mismos. Solo así entramos en un camino que nos lleva a resolver el problema. Esto es tener presente que Dios cuenta con nuestra libertad, con nuestra real aceptación y nuestra humilde cooperación para que su gracia llegue también a los sectores oscuros de nuestra existencia. A veces es necesario detenerse a narrarle a Dios cuál es exactamente nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro recuerdo triste, contándole incluso aquellas cosas que no nos atreveríamos a contarle a nadie, y también presentándole nuestros reproches. Se trata de contarle a Dios todo lo que sintamos realmente como importante, hablarle de las cosas hermosas que hemos vivido y darle gracias por ellas, pero también contarle los problemas que nos revelan, nuestras necesidades insatisfechas de afecto, los sueños frustrados que no queremos abandonar, nuestros sentimientos de culpa, nuestros vicios secretos que no queremos dejar, lo que no entendemos de la vida que nos toca vivir y todo lo que de alguna manera nos coloca en conflicto con Él. Podemos también mostrarle las angustias y temores, las cosas que nadie tendría deseos de escuchar, pero que hacen daño si las escondemos en el interior y no las expresamos. Lo que no dejamos tocar por su mirada, lo que ocultamos a su luz divina, pretendiendo que Él no lo vea, está destinado al fracaso y a la muerte. Así lo confirman esas relaciones humanas vividas en la oscuridad, sobre las cuales jamás hablamos con Dios ni con nosotros mismos, y poco a poco se van convirtiendo en fuente de dolor, angustia, se vuelven enfermizas y conflictivas por no revisarlas a tiempo en la presencia de Dios. Hay que llegar a la sinceridad total con Dios, con ese Dios
que conoce hasta nuestras entrañas más profundas, allí donde ni siquiera nosotros mismos alcanzamos a ver, allí donde nosotros mismos ni siquiera nos atrevemos a asomarnos. O sea, para ser sincero, por ejemplo, puedo decirle a Dios que todavía no estoy dispuesto a renunciar a un pecado, que no entiendo las razones para dar ese paso, que no tengo las fuerzas o que todavía mi amor por Él no es tan fuerte como para renunciar a ciertas cosas que me esclavizan. Puedo decirle que todavía no estoy convencido de que su amor vale más que la vida y entonces no puedo tomar ciertas decisiones, todavía. Pero al menos puedo pedirle la gracia de vivir mejor, de crecer en su amistad, de ver claro qué es lo que más me conviene para ser feliz, de entender mejor el sentido de mi existencia, de alcanzar una libertad interior más perfecta, de ser más independiente de mis necesidades mundanas, etc. Cuando no estoy dispuesto a cambiar algo, esta súplica es el mínimo que basta para no alejarme del camino de Dios y para seguir orando. Ocultar algo a Dios, aunque sea un reproche contra Él, no es tratarlo como amigo, sino como un simple conocido, y eso nos aleja del camino de la liberación. Dios mismo en la Biblia nos invita, vengan y discutamos, Isaías 1:18. Es Él mismo quien me convoca. Aquí me tienes para discutir contigo, Jeremías 2:35. Hay textos que nos presentan discusiones ejemplares con Dios, donde los personajes a partir de esa discusión no terminan alejándose de Dios. Al contrario, la apertura sincera y sin vueltas en el diálogo con Dios le permite al Señor hacer su obra reconciliadora y restauradora en los corazones. Jeremías 12:1, Jeremías 20:14, Job 10 del 1 al 3. O sea, esta sinceridad, ¿no?, incapaz de ocultar a Dios las preguntas internas, puede apreciarse también en María, la llena de gracia, Lucas 1, 34, Lucas 2, 48. Es decir, alguna vez tenemos que sacar afuera en su presencia todos los sentimientos negativos que tenemos contra Él, todas las acusaciones interiores que a veces reprimimos por respeto o para no sentirnos imperfectos. Porque de cualquier manera esas acusaciones allí están y Él igualmente las ve, pero contándoselas, diciéndole lo que sentimos y no podemos evitar sentir, le abrimos un espacio a Él en ese lugar oscuro del alma y le permitimos que nos serene, nos haga ver la luz, que nos ayude poco a poco a sentir una vez más su amor y a recuperar la libertad. Decir que estamos resignados o que aceptamos la voluntad de Dios o que Él siempre tiene razón, cuando en realidad nuestro corazón no lo siente así, es mentirnos a nosotros mismos, es mentirle a Dios y presentarle una imagen falsa de nosotros mismos. Es hermoso esto, es apasionante y lo seguimos viendo al final en el último bloque de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy y mis cuestionamientos a Dios. Y veníamos diciendo esto, ¿no? Dios mismo en la Biblia nos invita, vengan y discutamos, Isaías 1:18, ¿no? Es el mismo quien me convoca. Aquí me tienes para discutir contigo, Jeremías 2:35. Bueno, eso decíamos. Así que, en definitiva, si no entramos a la oración con nuestra vida real, con lo que inquieta el corazón, no será verdad que entramos en la presencia de Dios. Pero si lo hacemos, Dios puede devolvernos la paz con Él. Siempre, siempre. Estamos hablando de expresar todo nuestro dolor, pero para permitir que Dios nos consuele. Entonces hay que escuchar las exhortaciones de Dios y emprender un camino que valga la pena. No olvidemos que cuando uno está muy atento a lo que le falta, a sus carencias y necesidades insatisfechas, se pasaría la vida quejándose y nunca estará satisfecho. Ya lo decía Santa Teresa de Jesús. Es muy imperfecto eso de estar siempre quejándose por cosas pequeñas.
Es mejor soportarlas. Cuando el mal es grave, él mismo se queja, pero es un quejido muy diferente. Si uno no pierde la costumbre de decir sus necesidades y quejarse de todo, y no busca a Dios, no acabará nunca, porque este cuerpo tiene un defecto, que mientras más le regalan, más necesidades descubre. Entonces digo, podríamos hacer una lista de las sensaciones negativas que aparecen en tu interior cuando decís la palabra Dios. ¿Serías capaz de descubrir qué problemas hay en tu relación con Dios que te llevan a sentir esas cosas? Si descubrís que es porque tenés la imagen de un Dios indiferente, demasiado alto o lejano, parecido a tu padre autoritario, demasiado absorbente, podés escribir una pequeña oración que luego repetirás frecuentemente para pedirle a Dios que sane esa imagen equivocada que tenés de Él y lo descubras como alguien siempre cercano, muy respetuoso, compasivo, etc. También podrías hacer una lista de ciertos recuerdos negativos que tenés sobre Dios. Por ejemplo, aquella vez que alguien te estaba haciendo daño, le pediste ayuda a Dios y Él no intervino para auxiliarte, o cuando le rogaste que no se muriera aquel amigo, o cuando le pediste ayuda para no perder tu empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Las veces en que te sentiste abandonado, rechazado, olvidado, y eso te llevó a una relación más fría y distante con Dios. Pero después de hacer esa lista, lo importante es que vayas llevando a la oración poco a poco esos recuerdos escondidos para que Dios sane tu relación con Él. Si es necesario discutir con Él, llorá, lamentate, pero dale la posibilidad de que Él sane tu herida para que te reconcilies con Él en tu emotividad y recuperes una amistad con Él que tenga gozo y ternura. Entonces digo, a ver, la mente humana necesita imágenes de las cosas sensibles para poder pensar en Dios de alguna manera, pero también para poder amarlo con pasión, con la sensibilidad a favor. Sabemos que para pensar en Dios usamos imágenes tomadas de las cosas de este mundo y así, gracias a la belleza de las cosas, podemos decir que Dios es bello, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que no es bello como las criaturas, sino de otra manera y con una belleza infinitamente mayor. Porque si no recordamos esto, terminaremos viendo en Dios los defectos que encontramos en las cosas de este mundo. Y eso, que sucede frecuentemente, debilita el impulso hacia la intimidad con Dios. Sucede, por ejemplo, cuando decimos que Dios es Padre, pero olvidamos que Él no tiene los defectos de los padres de la tierra, que son limitados y débiles. Las experiencias de este mundo no solo nos ayudan a pensar en Dios, también nos ayudan para poder amarlo. Las experiencias positivas de amor que tenemos con algunos seres humanos son las que ayudan o pueden ayudarnos a desear una relación de amor con Dios. Por el contrario, si en nuestra vida no hay experiencias sinceras, generosas y profundas de amor con otros seres humanos, es posible que eso nos haga cerrados frente al amor de Dios, que eso no nos ayude a dejarnos amar por Dios. Por eso hay que tratar de estar atento a las experiencias positivas de amor que podamos tener, aunque sean pequeñas. Por ejemplo, una mujer puede rechazar a Dios porque tuvo una mala experiencia con su padre e identifica a Dios con esa figura, pero si esa mujer ha logrado tener una relación positiva de amor con su esposo o con algún amigo o amiga, debería partir de esa relación buena para imaginar una relación positiva con Dios y así podrá brotar el deseo de encontrarse más con Dios, de amarlo más y de dejarse amar por Él. De todos modos, aquí también es necesaria una purificación, porque el amor de Dios es mucho más bello, infinitamente más perfecto, sano, libre y precioso que cualquier amor humano. Un amor sin necesidad de absorbernos o de utilizarnos para sus fines,
un amor libre, sincero, fuerte y seguro. Si no alcanzamos a descubrir qué es lo que está enfermando nuestra relación con Dios, podemos pedirle a Él la gracia y la luz de reconocer la raíz de nuestro rechazo, para que así podamos iniciar un camino que sane esa relación y nos liberemos en su presencia. También es bueno tratar de enriquecer nuestra imagen de Dios meditando sobre sus atributos y repitiéndolos lentamente en la oración como suelen hacer los islámicos, ¿no? Por ejemplo, maravilloso, agradable, santísimo, bellísimo, luminoso, paciente, pacífico, majestuoso, generoso, alegría, sabiduría, digno de toda alabanza, el viviente, el eterno, el amor, todopoderoso, roca firme, verdadero, fuerte, la novedad, el único, etc. Un atributo de Dios que no debe faltar en nuestra imagen de Él es el de todopoderoso. Junto con la convicción de ser amados por Él, es indispensable que lo veamos también como el Dios firme, lleno de poder y de gloria, un Dios en el cual podemos apoyarnos porque es roca firme, un Dios en cuyos brazos podemos arrojarnos sin sentir que son los brazos frágiles de un abuelo que puede dejarnos caer y caer con nosotros. Nadie se arroja en brazos débiles. Por eso una imagen de Dios que sea amor y ternura, pero no firmeza y poder, no basta para sostener una vida espiritual. Así es. Por eso digo, Señor, dame el convencimiento de que vos mereces que te adore, reconociendo que vos sos maravilloso, también en medio de las dificultades, dolores y molestias. Vos, Altísimo, lo mereces todo. Quiero vivir con plena confianza y gratuidad cada día, sin miedos ni rebeldías y abierto a lo que vos querés para mí, a todo imprevisto y desafío que vos enfrentarás en mí, mostrando tu gloria. Arrancá de mi corazón toda seguridad humana que me ofrezca falsos apoyos, toda idolatría que me esclavice y me detenga en mi crecimiento. Vos sos un Padre que me protegés y quiero hundir mis raíces al borde de tus aguas, no en la fragilidad de las ofertas engañosas y alimentos vanos del mundo que solo dejan insatisfacción y un dolor sin sentido. Concédeme un gran desprendimiento para que te entregue las seguridades y controles que me vayas quitando. Dame fortaleza y salud, pero que no viva pendiente de mi bienestar y acepte mis límites con serenidad y gozo, o sea, las molestias, los dolores, los imprevistos, las pérdidas. Dame paciencia y sabiduría para sobrellevarlos como parte de esta vida en la tierra. Vos me llamás a vivir libre y alegre en medio de estas molestias que vivo hoy y de las demás molestias que aparecerán. Dame la gracia de amarte y de recibir tu ternura como vos quieras. ¿Qué son mis molestias al lado de tu infinito amor, de tu gloria y de la plenitud que me espera? Derramá en mí tu poder y la vida plena de la resurrección, liberándome de todo temor al cansancio, al desgaste, al dominio ajeno y a toda agresión externa. Armonizá mis tiempos y dame la gracia de entregarte cada tarea desprendido de mis planes. Saná la fatiga por haber querido lograr todo con mis fuerzas y controles y restaurá todo mi ser por el daño que le ha provocado esa tensión del esfuerzo autónomo. Quiero depender de tu gracia, Señor. Que viva serenamente feliz y te cante agradecido en medio de la jornada. Te doy gracias, Señor, porque me sacaste de la nada, por esta vida llena de límites, pero maravillosa, y por todos los privilegios que me das. Amén y amén. Y que a través del corazón inmaculado de María, te bendiga el buen Dios Todopoderoso, te sane, salve, libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.